Bueno, vamos a hablar primero de la transmisión de las obligaciones. Y después hablamos de las notas. Permítanme, ya voy a compartir pantalla. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 1625? Formas de extinguir las obligaciones. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte. 1. Por la solución o pago efectivo. 2. Por la novación. 3. Por la transacción. 4. Por la remisión. 5. Por la compensación. 6. Por la confusión. 7. Por la pérdida de la cosa que se debe. 8. Por la declaración de nulidad o por la rescisión. 9. Por el evento de la condición resolutoria. 10. Por la prescripción. De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro de condición resolutoria. Se ha tratado en el título de las obligaciones condicionales. Ok, gracias. Bueno, entonces, de esta forma de extinguir esas obligaciones que surgen como producto de un acto o de un negocio jurídico, se van a extinguir a través de estas opciones que nos trae acá la norma. Y miramos que por el pago efectivo, es decir, si consiste la obligación en el pago de una suma dineraria, de una suma de dinero, pues al pagar la suma de dinero se extinguiría la obligación, es decir, se termina esa obligación. Por la novación, como lo vimos en una de las exposiciones, la novación que es cuando se cambia una obligación por otra, ¿ok? Por la transacción es una forma también de extinguir las obligaciones, entendiendo que la transacción es un contrato por medio del cual las partes, lo define el Código Civil, como un contrato por medio del cual las partes ponen fin a un litigio o tratan de prever, es la norma de precaver, que a futuro si hubiese cualquier tipo de reclamación, se da por zanjada o por solucionada a través de ese documento. Es una forma de que se termine un conflicto que tengan las partes o prevén que puede llegar a tenerlo a futuro y entonces se anticipan y se declaran a paz y salvo a través de esa transacción. Por la remisión, cuando se remite de una obligación a otra, es otra forma de extinguir o determinar esa obligación como producto del acto o del negocio jurídico. Por la compensación, cuando se ha mutado o se ha cambiado la obligación y entonces se habla de que compensa una situación que ya se haya presentado por alguna otra obligación que estuviese pendiente. Por la confusión sería cuando no esté claro cuál sea la obligación, es decir, no hay claridad frente a las partes sobre la obligación como tal, entonces si genera esa confusión, también sería otra forma de extinción de la obligación. Por la pérdida de la cosa que se debe, entonces si se tiene la cosa, por ejemplo, a veces en el contrato de comodato,
y se pierde la cosa. El comodato es cuando una parte o una persona le entrega a otra un bien para su uso, y quien lo recibe, que es el comodatario, se obliga a conservar la cosa. Me imagino que ustedes tienen todos contrato con alguna empresa de televisión o de internet. Y ustedes, cuando tienen esos contratos, reciben un módem y reciben unos decodificadores y unos control remotos. Esos artículos la empresa no se los está cobrando. Al menos, bueno, algunas cobran el decodificador a partir de un tercer televisor, creo, o de cuarto, o cuando ya hay un cuarto televisor. Creo que la mayoría dan dos y no cobran por esos controles remotos ni por esos decodificadores. Entonces, esos aparatos se los entregan en comodato, o sea, no están cobrando por prestarles esa cosa. Entonces, si la cosa que se debe se pierde, es una forma de extinguir también la obligación. Por la declaración de nulidad o por la rescisión. ¿Quién declara la nulidad o la rescisión? Según lo que vimos en una de las exposiciones. El juez. El juez. Exactamente. Por orden judicial, declara la nulidad o la rescisión del contrato. Esa es otra forma de extinguir una obligación surgida por un negocio jurídico o por el evento de la condición resolutoria, es decir, cuando se pacta una condición de que si sucede tal situación, entonces se extingue la obligación. Entonces sería el evento de una condición resolutoria. Y por la prescripción, ¿recuerdan cómo opera la prescripción? Con el tiempo, con el paso de determinado lapso de tiempo, y la ocupación es la que pues viene a convertirse ya en una posible prescripción para ser propietario. Todo lo contrario. No, profesor, la prescripción la solicita, prescripción la solicita la persona. La prescripción que por el paso del tiempo y no haber ejercido las acciones legales dentro de ese plazo, claro. Entonces, solo con el paso del tiempo y no iniciarlo o iniciarla después de pasado el tiempo que estipula la ley, se extingue la obligación, la prescripción extintiva, ¿ok? Que es la mayoría de la prescripción. ¿Alguna pregunta hasta acá de...? Profe, de pronto, pues, por la pérdida, puede ser por un título o valor, ¿sí? ¿Pagar eso también funciona o no? Podría ser también. Sí, gracias. Aunque el que pierde, bueno, digamos que hay un proceso, antes se llamaba proceso abreviado, ahorita es un proceso verbal sumario, que se llama cancelación y reposición de título. Y es cuando de pronto una persona constituye un CDT. Ustedes saben qué es el CDT, empezando por ahí. Certificado de depósito a término. Cuando la persona va y deja en una entidad financiera una suma de dinero para que el banco le pague un interés, el cual es una miseria, o sea, muy, muy irrisorio lo que pagan de interés, es el 0 punto y pico, menos del 1% mensual. Y le entregan un certificado. Y cuando la persona deja el dinero ahí en el banco por X tiempo, 3 meses, 6 meses, un año, año y medio, y no puede cobrar el CDT sino en la fecha del vencimiento. Entonces a veces si la persona se le perdió el título y va al banco y no lleva el certificado de depósito, el CDT, el banco no se lo paga. En ese caso, la persona entonces tiene que hacer un proceso que se llama cancelación y reposición de título, para que el juez le ordene a la entidad financiera cancelar el título y pagar el título. Entonces, el banco pues normalmente no se opone,
se le notifica, pero no se opone, pero espera la orden judicial para ellos poder entonces pagar ese certificado. Entonces, si la persona votó el CDT, se le perdió la cosa, entonces el banco no va a tener la obligación de pagarle la plata. Ahí podríamos hablar de la pérdida de la cosa que se debe. ¿Ok? Entonces, por eso la persona tiene que acudir ante el juez a través de un abogado para que el juez cancele ese título que se le perdió y ordene al banco pagarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no. No, señor. Bueno, ahora hablemos de la transmisión de las obligaciones, de la transmisibilidad. ¿Cómo se pone o cómo se transmite una obligación? Se transmite a través de la cesión del contrato. Dentro de la cesión del contrato hay tres partes. El cedente. Entonces, digamos que dentro de un contrato están las partes A y B. Son las que suscribieron el contrato. Entonces, digamos que B ya no quiere continuar en el contrato, cualquiera que sea el contrato. Y B, entonces, le cede la posición que tiene dentro del contrato a C. Entonces, ahora las partes dentro del contrato va a ser A y C. Ahora, a veces dentro del negocio jurídico se prohíbe la cesión del contrato. Entonces hay que mirar que no esté la prohibición del contrato. Lo que no estaría, en derecho conocemos que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si las partes dentro de un contrato, en un negocio jurídico, cualquiera que sea el negocio jurídico, no pusieron como cláusula o como una de las condiciones de ese negocio jurídico que estaba prohibida la cesión de dicho contrato, entonces alguna de las partes lo puede ceder. Y voy a poner un ejemplo. Digamos que Jennifer toma en arriendo un local de Samuel. Entonces Jennifer no le está yendo bien con el establecimiento que tiene y Samuel pues dice, no es mi problema, usted se comprometió a pagarme mensualmente un canon de arrendamiento, llueve, truena o relampaguee, usted me tiene que cumplir con el pago. Entonces Jennifer pues no le queda otra opción que por la situación de la pandemia de cerrar el local o vender el local, el establecimiento. Y resulta que hace el negocio con Erika Rocío. Y Erika le dice, bueno, listo, yo le compro entonces el establecimiento y continúa en el mismo local. Cualquiera que sea el negocio. Entre Jennifer y Erika, al hacer el contrato de venta del establecimiento, se entiende que se está haciendo la cesión del contrato de arriendo. El contrato de arriendo donde Jennifer, en calidad de arrendataria, tiene el goce y disfrute de un local por el cual paga un canon de arrendamiento o renta. Si Samuel, al momento de celebrar el contrato, no le colocó la prohibición de ceder el contrato, entonces Jennifer puede cederle el contrato a Erika Rocío. Entonces, ¿quiénes serían ahora las nuevas partes dentro de ese contrato? A ver, ¿quiénes serían? Erika Rocío y Jennifer. Rocío y Samuel. Exacto, Erika Rocío y Samuel Samuel. y Erika Rocío. Erika Rocío y Samuel serían entonces las nuevas partes de ese contrato. ¿Qué hizo Jennifer? Lo que hizo Jennifer fue hacer una cesión, ¿sí?, de ese contrato. Entonces ahí está, al hacer la cesión, está haciendo una transmisión de esas obligaciones. ¿Qué obligación tenía o cuál es la obligación principal de Jennifer?
En el El contrato de canon de arrendamiento. arrendamiento. Pagar el canon de arrendamiento dentro de la fecha y la forma establecida en el contrato. Esa va a ser la principal obligación de Jennifer. Al hacer la cesión a Erika Rocío, entonces Erika Rocío va a tener la misma obligación de Jennifer. ¿Cuál? Pagar el canon de arrendamiento vigente en la forma establecida y en el plazo establecido en el contrato. ¿Ok? Esa es la forma como se hace la transmisión de las obligaciones dentro de un negocio jurídico, cualquiera que sea el negocio jurídico. ¿Preguntas? Juliana. Creo que no. Juliana Andrea. Juliana Andrea. Señor profe, ¿Por qué no prende la cámara? Te voy a hacer una pregunta. En el ejemplo que acabo de colocar, que Jennifer le hace la cesión a Erika, ¿quién es la parte cesionaria? En ese ejemplo, en ese trío, ¿quién es la parte cesionaria? Primero, esperemos a ver, no sé si Juliana tiene problemas de conexión. Bueno, Jenny. hola profe. Profe, yo creo que la parte que sesionaria no es Jennifer, porque es la que cede, Carlos ¿no? Julio. Profe, pues en mi concepto sería Jennifer porque es la que está cediendo, o sea, la que está Oscar. como aceptando el término de que va a ser. Oscar Augusto. El profesor también tenía la misma opinión, Jennifer, pero veo que estamos mal. Jonathan Ortega. Buenas noches. No, así lo que yo entiendo, excedente sería Jennifer Cesionario. porque está cediendo. Cesionario sería a que le tienen que... El nuevo que va a empezar a pagar, que adquiere la obligación, ¿no? ¿Pero quién sería? ¿Jennifer, Samuel o Erika? Erika, que es la que va a coger el nuevo contrato. Exacto, adivinaste. Adivinaste. Me imagino que fue un chiripazo. Porque si No, me contestaron mal, no me entendió la explicación, pero sí, yo más o menos... Cedente es el que está el cediendo y cedente es el que está saliendo del negocio jurídico, ¿sí? En este caso Que sería sale Jennifer. favorecido. No, el Profe, que está saliendo, el que se está El yendo. cesionario Y el es cesionario la es el que está persona, llegando. ¿Sí? En este caso, Erika. Erika es la que recibió la cesión. Quien la es la que recibió, recibe el favor, la que recibe el favor de la cesión de bienes. quien La recibe la obligación. cesión. Quien La recibe la obligación. cesión, en este caso, recibiría todo la obligación. el negocio, va a ser el cesionario. En este caso, del ejemplo que menciono, sería Erika Rocío. El cedente es el que está cediendo, el que está, digamos, Está saliendo del negocio. desligándose del negocio jurídico. Y el cesionario es quien está entrando a reemplazar, quien está recibiendo esa cesión. Es el cesionario. A ver, Oscar Augusto. Señor. ¿Y quién sería la parte cedida? Samuel. Claro, por descarte, Ajá. ¿cierto? No tanto descarte, sino pues es el dueño como tal o sea, el tema del negocio jurídico está en manos de él. Erika tomó la nueva obligación, ¿sí?
Jessica le cedió y pues él es el dueño como tal de, pues, El que de la casa. la cedida, que consintió. El que ¿Se autorizó. Ujú, considerar exacto. cedido o acreedor o solo cedido? No, El que sale bueno, del negocio. digamos que la norma no habla de la parte cedida, pero dentro de la definición se habla como que la parte cedida o la parte que consintió o que estuvo de acuerdo con la cesión. Y como dijo ahorita, si no hubo una prohibición expresa, entonces estaría consintiendo la cesión, la transmisión de esas obligaciones. Que transfiere, sí. Normalmente, si ustedes analizan en los contratos de arriendo, ¿quién es el que pone las condiciones? El arrendador. Exacto, el arrendador. ¿Y quién es el arrendador? El arrendador es el dueño. Dueño. Bueno, pueda que a veces no sea el dueño, sino la inmobiliaria o el que administra, pero pongámosle que es el dueño, ¿sí? Entonces es quien está poniendo las condiciones. Y muchas veces una de las condiciones es, usted no puede subarrendar ni tampoco puede ceder el contrato de arriendo sin mi consentimiento. Muchas veces lo dejan escrito, pero si no lo mencionaron por escrito en el contrato, se supone que entonces el arrendatario puede ceder el contrato. O sea que el que está pagando por disfrutar ese bien puede transmitírselo a otro, puede transferírselo a otro. Profesor, yo tengo una consulta. Voy a vender mi apartamento, ¿sí? Y mi deuda al nuevo comprador se la puedo transferir. O sea, cómpreme el apartamento, pero y adicional quédese con la deuda. Es una figura, esa figura puede ser acá. Sí. Sí, claro. Se conoce pero previa autorización del como, banco, me imagino. sí, pero ¿Sí? se conoce como una subrogación del crédito. Es una cesión del crédito, pero entonces, ¿dónde viene la autorización de la entidad financiera? La autorización viene que la entidad financiera le dice, listo, no hay problema, usted puede ceder la obligación, pero esa otra parte tiene que presentar la documentación como cualquier crédito. Y si pasa todo, digamos, todos los filtros del banco, lo que normalmente exige la entidad para aprobar un crédito, el banco dice, listo, se le aprobó el crédito, entonces autorizamos la subrogación, la cesión de ese crédito. Ok, profesor. Muchas Y esa gracias. sería una forma de ellos aceptar pues la cesión del contrato. La cesión del contrato. Listo, bro. ¿Cómo se llama ese contrato? Ese contrato se llama contrato de mutuo. El contrato de mutuo, que es cuando le prestan a uno, puede ser dinero, como lo hacen los bancos. Ahora, que cuando te prestan, te piden que dejes en garantía, digamos a través de una prenda, un vehículo, eso es lo accesorio, porque el contrato principal va a ser el contrato de mutuo, o sea, el préstamo del dinero. Que el banco te va a pedir una garantía y que la garantía es constituir la prenda sobre el vehículo, eso es lo accesorio. El contrato ahí principal va a ser el contrato de mutuo. Entonces, al realizar la cesión, pues se está haciendo la cesión de el contrato principal, o sea, del contrato de mutuo, y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si se hace la cesión del contrato principal, pues el contrato accesorio, que sería la prenda, pues también debe realizarse o debe entenderse realizada la cesión de esa prenda. ¿Ok? Ok, sí, señor. Gracias. Si entienden el concepto de contrato de prenda, los que de pronto hayan visto o hayan comprado en algún momento un carro a crédito con un crédito de vehículo o una moto, opera exactamente igual. Es decir, que la garantía es el objeto. La prenda, sí. Ahora, hay una diferencia entre comprar, por ejemplo, un inmueble por un crédito, hipotecario, un crédito tradicional, a comprarlo
a través del sistema de leasing. ¿Sí han escuchado el leasing? Sí, señor. El leasing no es más que un contrato de arrendamiento con una opción de compra al final. Entonces hay una diferencia grande. Así los bancos quieran plantearlo como si fuera algo muy similar y muy bueno. El leasing, realmente el leasing, a mi juicio, es una figura que solo le conviene a la gente que más tiene plata, ¿sí? A la gente que está en estrato 6 y que quiere de cierta forma pagar menos impuestos, especialmente en su declaración de renta y en el impuesto predial. ¿Por qué? Porque en el contrato de hipoteca, en el contrato de hipotecario tradicional, el crédito sería el contrato principal, el mutuo, y la hipoteca como una garantía sería lo accesorio. En ese contrato, el bien inmueble está en cabeza del deudor. Así tengo una hipoteca, está dentro de los activos de esa persona, ¿sí? O sea, la persona es la dueña, así tenga una garantía a favor de ese acreedor. Mientras que en el leasing la persona no es la propietaria, sino cuando ejerce la opción de compra al final. Entonces, ¿qué hace el locatario? Que se llama el que está pagando el canon o la renta mensualmente. El día que incumple, el banco le inicia un proceso de restitución de inmueble arrendado. Y la norma, el Código General de Proceso, dice que no se puede escuchar al arrendatario si el arrendatario está en mora. O sea que si el arrendatario contrata un abogado para que conteste la demanda, es como si no hubiera hecho nada, porque si está en mora no puede ser escuchado. Eso dice la norma. Entonces, si la persona entregó X monto de dinero al momento de celebrar el contrato del leasing, como cuota inicial le piden normalmente el 10% del valor del predio y unas cuotas mensuales y al final por allá un 10 o 20% para ejercer la opción de compra. Entonces la persona cuando incumple el contrato se restituye el inmueble y esa plática que haya pagado se perdió porque eso eran cánones de arrendamiento. Es como cuando alguien está en calidad de arrendatario, ¿sí? El arrendatario cuando se va, la plata que le pagó al arrendador, esa plata es del arrendador. El arrendador nunca le va a devolver absolutamente nada al arrendatario, ¿cierto? Acá es exactamente igual. Entonces, esa persona nunca va a recibir devolución porque era un contrato de arriendo con una opción de compra al final. ¿Qué hace? Que esto permite que al pagar esos cánones declare menos renta porque va a tener un capital más bajo y no tenga la obligación de pagar el predial, sino que eso sería una obligación de la entidad financiera, una obligación del banco. Así se la trasladen dentro del monto de la cuota mensual, pero oficialmente no aparece como si fuera la persona que está, que se considera el dueño de la vivienda. Cosa diferente cuando la persona tiene un crédito hipotecario tradicional. La persona tiene el crédito, digamos Samuel, si Samuel tiene un apartamento y lo está pagando la hipoteca, el certificado de tradición va a decir que Samuel Escobar es el propietario y Samuel Escobar tiene que pagarle al distrito el impuesto predial. Al banco como acreedor hipotecario no le interesa si Samuel paga al día o no paga el predial. Eso es un problema de Samuel porque Samuel es el propietario. Pero cuando está la persona bajo la figura del leasing, es diferente, porque es un arriendo. Entonces, ¿por qué digo que esta es una figura clasista para la clase alta, para estrato 5 o 6? Porque si ustedes van a ver, aunque el Fondo Nacional del Ahorro presta para estrato 2 y 3 el leasing, no vale la pena. Porque si uno le demuestra al banco que uno es un vaciado, que no tiene nada, el banco no le presta. ¿Sí?
el banco presta, la lógica financiera, la lógica del sector financiero es que le prestan al que tiene y al que tiene cómo pagar. No le van a prestar al que no tiene nada. Entonces, si la persona tiene el vehículo bajo leasing, ese vehículo no es de la persona. Lo que paga es un canon de arrendamiento, paga una renta por usar el vehículo. La tarjeta de propiedad va a estar en nombre de la entidad financiera. Si la vivienda está por sistema leasing, quien aparece en el certificado de tradición como el propietario es el banco, la entidad financiera, no el que está pagando. El que está pagando está igualito que el que está pagando arriendo, la misma cosa. Entonces, eso permite que las personas puedan, digamos, tener o darse esos lujos de vivir en ese tipo de inmuebles que valgan 1.500, 2.000 millones, 2.000 y pico millones, y se ahorran la plática del predial, y también su patrimonio no va a superar los niveles que la ley considera, la ley tributaria, para que la persona tenga que pagar el impuesto de guerra, que creo que llaman ahora impuesto al patrimonio, cuando supera 1.000 millones, 1.000 y pico millones. Esa es la única ventaja. Una persona que está en estrato 3 o 4 de clase media va a tener normalmente bienes que superen 1.000 millones. Normalmente no los va a tener. ¿Sí? No va a tener ese problema de que tenga que pagar las cantidades de plata en declaraciones de renta. Porque una cosa es tener la obligación de declarar renta y otra cosa es el valor que pague en esa declaración de renta. Entonces, esta figura no es sana para el que no tiene plata. Para el que no tiene plata es un mal negocio. Un predial de una propiedad que valga 2.000, 2.500 millones, perfectamente ese predial vale 20, 25 millones de pesos, el impuesto por año. Entonces, si analizan eso, más pagarle a la DIAN por los activos que se tengan, es decir, porque su patrimonio, todo lo que tenga, los bienes, casa, carro, todo superen X monto, entonces hay que pagarle más a la DIAN. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Sí, profe. Excelente, profe. ¿Cómo? Oh, claro, profe. Así que esa es mi recomendación. No les recomiendo usar esa figura. Y como a nivel de recomendación también, ya al margen del tema de las obligaciones, la banca, o sea, usar el sistema financiero es un mal necesario. Se necesita. Porque para poder escalar financieramente se necesita de la ayuda de la banca, del sector financiero, para adquirir las cosas. Si no se endeuda uno con los bancos, no adquiere muchas veces. Y si uno se va a poner de pronto a esperar, voy a reunir para comprarme el vehículo, voy a reunir para tener, cuando tenga la platica me lo compro. Cuando logre reunir la platica, ya el vehículo no vale eso, ni que vale mucho más, entonces no le va a alcanzar la plata para comprarlo, igualito. Lo mismo si fueran finca raíz, si fuera predios, la misma película. Al menos que de pronto se recibiera una herencia y entonces dentro de esa herencia recibe una buena plática y compra tan de contado. Pero si ustedes analizan, casi nadie compra vehículos de contado. Bueno, me refiero a los vehículos nuevos, 0 kilómetros. Casi nadie los compra de contado. Normalmente lo compran con financiamiento. Que después termine, si el crédito es a 5 años, lo termine pagando en 1 año, 2 años, ya para pagar menos intereses, ya eso es otra cosa. ¿Ok? Bueno, frente a alguno de los temas, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos hablado durante las clases? Dime. Profe, o sea que en la figura del leasing cabe también resaltar que está uno exento también de declarar renta, porque como el bien inmueble, como su merced lo menciona, estás adscrito al banco. ¿Sí? Exacto. Ahora, pues hay varias reglas que todos los años va cambiando
va cambiando la DIAN para que la persona tenga la obligación. Y es si hizo operaciones en el año por no sé con las tarjetas de crédito que superara creo que 36 millones, algo así, en el año anterior, o si por las cuentas de ahorro movió no sé cuánta plata, o si tiene bienes como por ejemplo finca raíz o vehículos que sumado todos superen no sé cuánto, no sé cuánta plata, entonces tiene la obligación de declarar. Entonces, por eso muchas veces utilizan la figura del leasing para evitar pagar impuestos. Y eso no está mal, pero lo que no se conoce o lo que muy pocas veces se analiza es que esa figura para la persona de clase baja o clase media, esa figura es mala, es malísima. ¿Por qué? Porque donde se cuelgue pierde la platica que haya dado. Porque eso es como cuando uno paga arriendo. Me imagino que aquí habrá más de uno que pagará arriendo. Entonces entenderá lo que estoy diciendo. Cuando uno paga arriendo, la plata es como si la echara uno por el inodoro, ¿sí? O sea, esa plata que se paga, eso nunca se recupera. Porque se vivió, ¿sí? Exactamente igual. Exactamente igual en el leasing. Mientras que, si lo comparamos con un crédito tradicional hipotecario, si la persona se cuelga, el banco tiene que presentar la demanda y los créditos para que le vayan a rematar el bien. Eso toma tiempo, eso no es tan rápido. Uno, dos, la ley obliga, la ley 546 de 1999, que es la ley que regula los créditos hipotecarios en Colombia, obliga a que la entidad financiera, cuando la persona incumple, cuando la persona se cuelga en los pagos, tiene que reestructurarle o refinanciarle la deuda por lo menos una vez antes de acudir ante el juez. Por lo menos una vez. O sea, la persona tiene más chances de ponerse al día y de evitar que le rematen el bien, de perder el bien. Eso en un crédito hipotecario tradicional. Incluso después de que le inician el proceso, antes de que le rematen, la persona puede negociar el predio, puede venderlo y le paga a la entidad y recupera y de pronto le queda algo de plata. Pero cuando es un proceso de restitución de inmueble arrendado basado en el leasing, ahí no recupera ni un centavo. ¿Por qué? Porque hacer la cesión, y ahí lo empalmo con el tema que estamos hablando, de la forma de transmisión de las obligaciones, hacer la cesión de un contrato de leasing no va a ser algo atractivo. No va a ser algo atractivo para el que va, digamos, a ser el cesionario. Para el cedente sería la berraquera, porque recupera plata perdida. Pongamos el mismo ejemplo, Jennifer y Samuel. Digamos que Samuel fuera la entidad financiera y que Samuel como entidad financiera entonces es él es el acreedor, ¿sí? Y el que va a aparecer como el titular del dominio. Y Jennifer sería la locataria, quien paga la renta. A Samuel, si Jennifer le dice, no, yo no voy a seguir más con el contrato y le hago la cesión, ¿a quién fue que dijimos que le hacía la cesión? Bueno, digamos que le hace la cesión a Carlos Julio. Erika. A Carlos Julio, le hace la cesión a Carlos Julio. Y Carlos Julio, ¿qué es lo menos que va a querer Jennifer? Es decir, vea, Carlos Julio, este apartamento vale tanto, cuando usted termine de pagarlo, y Carlos Julio le da la plata que le está pidiendo Jennifer, y así Jennifer es la que hace su negocio porque ella recupera la platica que ya pagó por concepto de arrendamiento. Entonces, si Carlos Julio, cuando ya tiene el contrato con Samuel, Carlos Julio incumple, Samuel le va a iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. Ahí es donde Carlos Julio va a ver, uy, esta platica se perdió, la platica que le di a Jennifer, porque resulta que como incumplí, entonces yo salgo, me echan de la casa, o sea, me desahucian, me hacen el lanzamiento y la platica que di se perdió, porque eso era un arrendamiento. Eso no se lo explican a la persona en las entidades financieras. Le muestran como que el leasing es la berraquera, que nada más tiene que dar el 10% de
de cuota inicial. Y hacen la comparación de lo positivo y no dicen lo negativo. Entonces le dice, en el crédito hipotecario tradicional, si es vivienda usada, usted debe tener el 30% y el banco le financia el 70%. Mientras que en el leasing, entonces el banco le va a financiar el 80 o 90%. Usted tiene que tener un 10 o un 20%, dependiendo de la entidad, pero oscila en ese porcentaje, entre el 10 y el 20%. Y le van a mostrar eso como un plus, de que va a requerir una cuota más baja, una cuota inicial, y que va a pagar unas cuotas mensualmente de a tanto, y al final del crédito, por allá, si es a 15 años, en la cuota número 180, entonces en esa cuota número 180 usted va a pagar, va a ejercer la opción de compra con una suma en ese momento de tanta plata. Pero lo que no le dicen es, si usted incumple en el transcurso del contrato, en 15 años las cosas pueden variar muchísimo. Vean en cuestión de meses este año cómo variaron las cosas. En enero, febrero nadie estaba pensando que este año iba a ser tan difícil como resultó siendo económicamente para todo el mundo. Vean que en cuestión de meses a nivel mundial la situación cambió. Entonces imagínense mucho más en un contrato a 15 o 20 años como se plantean en los contratos de leasing. En tanto tiempo, la persona puede al principio, cuando inicia el contrato, puede tener una estabilidad laboral. Pero nada le garantiza que después se quede sin trabajo y entonces le cueste trabajo para volver a emplearse y no pueda cumplir con el contrato y le hagan entonces el proceso de restitución de inmueble arrendado. O sea que lo mejor es no hacer la compra por leasing. Exacto, Neri Joana, muy bien, captaste el mensaje. La recomendación es, si tienen la posibilidad de escoger entre un crédito tradicional, un crédito hipotecario tradicional versus un leasing, váyanse ojos cerrados con el crédito hipotecario tradicional. Muchas gracias por la aclaración, profe. Bueno saberlo. Porque en los bancos los asesores le muestran lo positivo, lo que ustedes quieren escuchar y qué es lo que uno más quiere escuchar cuando va a comprar una vivienda, que la cuota inicial sea lo menos posible, para uno poder cuadrar caja y poder gastos notariales y todo, y le alcance. Pero no le explican ese riesgo grandísimo que se corre. Claro, doctor. De hecho, me pasó porque hace poco estaba haciendo también un tema de casa, de compra de casa, y exactamente lo mismo. Eso no lo mencionaron por ningún lado. Y le plantearon a uno las dos ofertas, ¿no? Tenemos esta, pero esta es mucho mejor por esto. Entonces uno como que, empieza uno a tambalear, pero pues muy valiosa su aclaración, profe. Muchas gracias. Ahora, el Fondo Nacional del Ahorro es una entidad del gobierno, pero tampoco coman cuenta el Fondo Nacional del Ahorro. No es la panacea. Me perdonará alguno si trabaja en la entidad o tiene algún familiar que trabaja en la entidad. He visto cómo le generan unas expectativas a la gente con el tal ABC, con el ahorro voluntario contractual, de que puede, creo que desde 50,000 pesos, algo así, mensualmente ir haciendo el ahorro, pero lo que no le dicen es que le zampan un leasing a 20 y 30 años. Y es la misma película. La persona incumple y le hacen la restitución de inmueble arrendado. Entonces, ese tipo de cosas no se analizan y a veces uno se deja llevar por las cuentas alegres que le haga el asesor comercial. Mejor dicho, tienen que aplicar el mandamiento número 12. Me imagino que ustedes saben cuál es el mandamiento número 12, ¿no? No, al papá papaya. No, ese es el mandamiento 11. Papaya pues como entero. partida. No, ¿No el comer mandamiento cuento? 12, exacto, es de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, si le muestran solo las bondades, lo positivo, lo bonito de esa figura contractual, hay que dudar. Porque no todo es color de rosa, Sí, no va a sí. ser todo así como se lo plantea. Y al final, ¿qué hace el asesor? El asesor simplemente le dan un parlamento y le dicen, apréndase, y cuando le pregunten tal cosa, miran como qué preguntas puede hacer el interesado, usted va a responder tal y tal cosa y lleve la conversación a tal punto. Mantenga siempre a tal punto, llévelo tal. Como cuando, no sé si de pronto les ha pasado,
A veces uno va a las bombas de gasolina o así, sale de los supermercados y le dicen que participe en una rifa y siempre termina uno ganándose la vaina y le dicen que vaya a tal parte y entonces la reunión y le muestran. Los que son buenos para eso es de Cameron, ¿no? Sí, no, y no es el único. Esos son otros. Preguntan que dónde quiere vacacionar y le muestran unas playas paradisíacas y pues quién no se ve en playas paradisíacas y tal. El que tiene todo, que tiene el hospedaje pago y que venga y que es... Exacto, y después cuando ya firmó... Profe, sobre el hipotecario, ¿es mejor en tasa fija o con UR? Y, tasa fija, pesos. Yo tengo el mío en pesos y la verdad he logrado bajar la cuota en menos de 5 años, la he bajado más de 400,000 pesos. Pagando en pesos. Mejor en pesos. En pesos, primero, uno va a pagar siempre lo mismo, independientemente de que sea la inflación, primero. Segundo, que si tú estás pagando puntual, tú vas y le dices al banco, mira, me voy para el otro banco, allá en tal banco me están dando una tasa menor, y el banco viene y te dice, no, tranquilo, yo le igualo a la tasa que ellos les... Y lo refinancian. Y te bajan... Es lo mismo de los planes a celular que uno llama que se va a retirar y le hacen un descuento y venga y tome más gigas y esto. Yo la tengo con el BBVA y le he hecho en menos de 5 años 2 veces esa misma operación. Y he logrado bajar en plata 400 y pico. Empecé pagando una cuota de 1.800.000 más o menos y ahorita estoy en 1.400.000. Y entonces, además que el VR es muy cambiante, ¿no? Sí, fluctúa, aunque tienen unas reglas para amarrarlo de que no puede superar tantos niveles como pasaba a finales de los 90, pero digamos que en la primera mitad del crédito, pues se ve fuerte, se ve bastante pesado la cuota, pero a medida que va pasando el tiempo, entonces uno ve que cuando llega quizás a la mitad del tiempo el crédito, la cuota ya no se hace tan alta, porque como fue aumentando todo, el salario y todo fue aumentando y se mantuvo la cuota en el mismo valor, entonces ya no es tan alta. Eso es algo que favorece mucho al momento de comprar por un crédito hipotecario tradicional. Con cualquier banco, o sea, no les voy a decir que vayan con este, no. Todos los bancos tienen las dos opciones. Les van a ofrecer crédito tradicional en VR o en peso y le van a ofrecer, la mayoría tienen el sistema del leasing. Pero hay que ver, mandamiento número 12, que el leasing no es tan bonito como lo pintan. Por lo menos para el estrato 3 o 4 no es tan bueno. Porque Bancolombia es uno el que maneja mucho el leasing, ¿no? Para todo. Da vivienda también. Y hay como 3 fuertes. Creo que el BBVA es uno de los que también ofrece mucho. Da vivienda monta harto leasing, pero Bancolombia monta el SUFI. Bancolombia monta es más el SUFI. Lo usa más para ese tipo de créditos. Bueno, pero es que es la misma cosa, porque Bancolombia es un grupo empresarial y dentro de las empresas del grupo tienen el banco, pues que conocemos como Bancolombia, y también tienen la otra entidad de financiamiento que es SUFI, que es la sigla de su financiamiento. Pero esas son las recomendaciones y al momento de hacer las sesiones, vean que se transmiten las obligaciones. Y el cesionario adquiere las mismas obligaciones tal cual del cedente, en la misma situación. ¿Alguna duda sobre alguno de los otros temas que se hubieran tratado en las exposiciones? Profe, sí, la nota, porque yo no sé qué nota sacamos. Pero antes de todo, profe, agradecerle por sus clases. Muchas gracias. Por su paciencia y por todo. ¿Vieron la calificación del examen? Anoche quedó calificado. Sí, profesor. Sí, señor, muchas gracias, profe. Sí, la vimos. Reflejadas las del trabajo. Pero la de la exposición y la